Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En cualquier lugar de este mundo en la que hemos podido llegar y donde hemos tenido la oportunidad de abrir estos espacios para nuevas oportunidades de comunicación. En este programa número 49, hoy nos acompaña la doctora Ana Miriam Reyes del Departamento de Pediatría, de Medicina Preventiva de la Secretaría de Salud. Fue un lapsus que tuve ahorita con lo de pediatría. Coordinadora del Programa de Salud de la Infancia y de la Adolescencia. Y con un poquito de remembranza, yo le voy a recordar que estuvo con nosotros el día de la inauguración del programa, el 28 de septiembre del año pasado. Ya han pasado, octubre, noviembre, han pasado casi 14 meses. 14 meses ha pasado. Hemos llegado ya, hemos tenido la oportunidad de tener una audiencia de más de 19,000 personas y más de 45 países. Entonces, esto ha sido verdaderamente extraordinario y realmente a mí me da muchísimo gusto que usted nos acompañe en esta ocasión, doctora. No, pues muchísimas gracias. También buen día para todos. Para mí es un gusto y es un honor estar con usted, doctor, porque de alguna forma el trabajo que usted realiza es muy importante. Pues mire, yo he pretendido a través de este programa tener una orientación, un proceso de difusión de cosas serias, sí, de manejos de medicina serios, en las cuales en un momento dado ya ve que hay por ahí algunos comentarios inadecuados en función de algunas cosas. Entonces lo que hemos estado pretendiendo a través de esto es hacer una comunicación y una difusión que marque un manejo correcto de lo que es la medicina. Tanto a usted como a mí nos formamos en una universidad donde la situación de base pues era con otras características. Los programas han cambiado. Sí. Nosotros, creo que a usted también le tocó la formación con maestros con una cultura médica muy importante, pero también con una cultura de otro tipo también importante. Entonces ellos nos daban, nos ofrecían, nos regalaban una serie de conocimientos, no solamente médicos, no, sino también de aspectos culturales. Ya me fui por otro lado, pero no, realmente... pero está bien, o sea, el recordar lo humanístico, ¿verdad? Que de alguna forma... Yo siento que era la medicina un poquito más hacia atrás. Ahorita ya son otros fines, muchos de los aspectos también son fines económicos, pero ese dar la medicina desde el aspecto de humanidad, desde el aspecto de servicio, ¿verdad? Que tenemos que seguir rescatando y seguirlo dando. Así es, doctora. Bueno, ya entrando un poquito ya en el programa como base, y esto es tan importante porque los objetivos del programa de atención para la infancia y la adolescencia, sobre todo pretendiendo que la adolescencia, conociéndola como es, que adolescencia, adolescere, no quiere decir adolecer de nada, sino es el crecimiento, porque hay también una información negativa al respecto. ¿Cómo ha sentido usted desde que está en la dirección de este programa? Porque realmente pues es muy ambicioso. Sí, bueno, el programa de atención a la infancia y la adolescencia emana del Programa Nacional de Salud, el programa que tiene el gobierno federal, en el cual pues uno de sus objetivos es reducir las tasas de mortalidad de todas las enfermedades que más afectan tanto a los niños como a los adolescentes. En la elaboración de estas estrategias, pues es desde gestionar recursos, administrar los recursos, es hacernos de los recursos y posteriormente que esos recursos lleguen a la población objetivo, pues es parte de mi trabajo aquí en la Secretaría de Salud Jalisco. Nosotros de alguna forma estamos dándole continuidad al trabajo de la Federación, pero también tiene su matiz en el Estado. Las prioridades para cada uno de los estados en la República son muy diferentes, Jalisco no es la excepción, y lo que hacemos aquí en Jalisco para los jaliscienses, para los niños y adolescentes, pues conlleva realmente un trabajo muy arduo
que la mejor expectativa es mejorar la calidad de vida de ellos. Al mejorar la calidad de vida de estos grupos, estamos mejorando la calidad de vida de los grupos subsiguientes. Es un programa, yo les digo, es el programa más importante de la Secretaría, no porque lo diga yo, sino porque simplemente tiene 7 componentes básicos. Uno de ellos es el programa de vacunación universal. Está el programa para la prevención y el tratamiento de las enfermedades diarreicas agudas, las enfermedades respiratorias agudas, la atención del cáncer en la infancia y en la adolescencia, las aberraciones ligadas a cromosomas, especialmente XY o XX, está todo lo de nutrición. Entonces, como vemos, o sea, es un programa que tiene realmente un objetivo muy grande, ¿sí? Y eso hace que de alguna forma lo tengamos que posesionar en la población, porque no podemos hacer nada sin la participación de los padres de familia. Fíjese, ahora que mientras usted estaba hablando y estaba mencionando los puntos fundamentales del programa, de los programas, pues, porque cada uno es un programa diferente. Un programa habló usted de un programa de nutrición. Sí. Desgraciadamente nos enfrentamos a una realidad terrible porque los programas de nutrición o las tradiciones que teníamos en México fueron cambiadas por situaciones de tipo económica, de consumo, de lo que sea, y eso nos trajo como consecuencia un cambio en el metabolismo y ha traído como consecuencia pues unos problemas de obesidad bastante serios. Yo siempre he puesto como ejemplo de las diferencias que existen entre los tiempos anteriores, llamándole 50, 60 años a la fecha, en la cual no existía una condición, digamos, de obesidad con estas características. Y vaya que en aquel tiempo se comía con manteca de cerdo, se comía mucha tortilla, mucho maíz, pero mucho de todo eso era alimento muy natural, que no tenía tal vez muchos conservadores, no se tomaba tanto refresco o gaseosa como se llama en otros países, en los cuales los componentes de azúcares también son sumamente importantes. Entonces eso ha traído una consecuencia que ha cambiado mucho la estructura de la sociedad y máxime de este grupo tan importante que es el niño y el adolescente. En aquellos tiempos usted veía a un niño gordito y le llamaban gordito. Ahora ya son muchos gorditos, entonces ya no es el punto de llamarlo, porque ya se volvió una normalidad. Y esto obviamente ha traído como consecuencia también paralelamente programas diabetes tipo 2. Así es. Y ahora la diabetes que también se habla, la que sigue, que es la causada por medicamentos y por otro tipo de cosas, independientemente de la diabetes tipo 1, pues la diabetes mellitus. Y este es un programa muy azaroso, me parece, porque no solamente compete a un grupo, sino que tiene que ser multidisciplinario. ¿Cómo va ese programa? Cuéntenos. Bien, bueno, el programa ahorita está coordinado por un comité en el cual es un convenio que se hizo para la alimentación y la nutrición, y en este convenio participan muchas áreas. Usted lo dijo, es un problema, la obesidad es un problema multifactorial que para poder atacarlo, para poder resolver este problema necesitamos un equipo multidisciplinario. Y no nomás del área médica, necesitamos también la participación de la sociedad y de la participación de la industria alimentaria, que de alguna forma pues viene siendo el apartado económico de nuestro país. La participación de ellos juega un papel importante porque es el cambiar la forma de preparar los alimentos que se han estado ofreciendo a la comunidad. El uso y el abuso que se está dando de las grasas, especialmente las grasas trans, el consumo tan alto de azúcar simple y el consumo tan alto de la sal, o sea, del cloruro de sodio como conservador, eso realmente ha venido a perjudicar mucho la salud. En la ANSA, que viene siendo este Consejo para la Prevención de la Salud y la Alimentación, tiene como objetivo
iniciar primero una práctica alimentaria correcta, una bebida saludable, ¿sí? Y la actividad física. Son los 3 pilares que maneja, mientras el compromiso con la sociedad de conseguir espacios adecuados para la actividad física y seguro, mejorar la alimentación, especialmente respetando nuestros horarios de comida, seleccionando una colación saludable, incluyendo, ¿sí?, alimentos más sanos, alimentos más simples. Creo que el problema que se ha tenido al transcurso del tiempo, en ese antes y en el ahora, pues nos hemos dado cuenta que los alimentos han sufrido muchos cambios, y aparte del alimento, su preparación. Creo que la industria alimentaria ha manejado mucho de su conveniencia los sabores. Sí, claro. Y a la hora de trabajar con los sabores, pues sabemos que se trabajan con 3 materias primas, que es la grasa, el azúcar y el sodio. Y estos tres ingredientes han hecho que la gente consuma ciertos productos y que al mismo tiempo venga a producirse un evento así como una adicción, como una dependencia, sí, claro. ¿sí? Sí. Y entonces es donde buscamos. A esto le combinamos nuestra facilidad para obtener alimento. Ahorita cualquier población, en el lugar que se pare, con fácil caminar 100 metros, tiene un expendio, ¿sí? Y lo que nos venden en estos expendios, o sea, son puros alimentos que de alguna forma no deberían de estar para el consumo humano. ¿Por qué? Porque nos están causando más problemas. ¿Qué es lo que hace la Secretaría de Salud? Está coordinando esta parte del trabajo. En el programa de nutrición que llevamos nosotros, nos encargamos de hacer la vigilancia del crecimiento y desarrollo, educar a los padres de familia en la importancia que amerita que se involucren más en la alimentación familiar. Que sí es cierto, tenemos una vida muy agitada, muy rápida, y que todo mundo queremos salir de casa, hacer nuestras actividades, pero tenemos que retomar que la primera necesidad básica para cubrir nuestras necesidades corporales es la alimentación. Y creo que eso a la población lo hemos estado dejando en tercero o en cuarto lugar, y si es que bien nos va. Fíjese, doctora, ahorita pues es que esto da para mucho, sí, da para hablar muchas cosas. Si uno analiza los cambios, y han sido secuenciales, que ha tenido la sociedad, también son parte también de esta situación. Y bien lo menciona usted, que tiene que haber una participación de la comunidad, de la sociedad para esto. Anteriormente se hablaba de que un niño gordito pues era un niño sano, era también las condiciones de todo lo que se manejaba a través de esto. Pero yo bien recuerdo que nosotros, me tocó a mí atender muchos niños en la década de los 70, y en aquellos tiempos nosotros dábamos la lactación a partir del mes de edad. Uh-huh. O sea, teníamos una facilidad para agregar cereales, y dábamos un poquito de fruta, generalmente naturales todo. Entonces eso permitía que el niño fuera desarrollando también un sistema digestivo muy grato, o sea, no hubo problemas, y el crecimiento también era también muy normal. Después las políticas internacionales se fueron hablando para que la lactancia materna fuera lo primordial, como también en aquel entonces era, y que posteriormente la lactación se hiciera después de los 6 meses. Razones de conductas, razones de tiempos, de espacios, y uno habla de una medicina sobre todo sustentada en evidencias, como ahora se explica. Y yo tengo mucha gente, muchos muchachos y muchachas que yo vi, que les di desde ese entonces la lactación en esa forma, y son gente de mucho bien, y que han hecho, y no son enfermos. Entonces, ¿qué es lo que usted pone en una balanza con eso? También en ese entonces había menos contaminantes en el medio ambiente. Uh-huh. Ahora todos los niños casi vomitan, y eso es una cosa curiosa, porque casi todos tienen problemas de ese tipo. Si usted recuerda, tal vez voy a darle una recordadita a esto, porque también era parte de una problemática que teníamos cuando había niños intolerantes a la lactosa. Sí.
En aquel entonces había 1 o 2 productos a base de soya, no más. Había uno que se llamaba Sobi, que una de las características de esa empresa era que la medida era de 10 gramos en vez de 5, sí. Era una medida por 2 onzas. Pero cuando también eran intolerantes a eso por alguna razón, yo recuerdo un producto que se llamaba MBF a base de corazón de res, extraordinario, con una capacidad proteínica, y los niños llegaban a crecer bien y a brincar ese espacio. Por alguna razón se acabó. Después, cuando se salió del mercado, hubo una fórmula que se podía preparar en las casas a partir del corazón de res. O sea, era una situación muy interesante como en aquellos tiempos hicieron. Obviamente la medicina ha cambiado mucho, sí. Hay muchas tecnologías nuevas para hacer muchas cosas, pero sí llama la atención el que existan algunos panoramas epidemiológicos diferentes y de salud pública, porque pues al final de cuentas, bien como usted lo menciona, ingredientes de los alimentos, conservadores tal vez, cosas de ese tipo que pudieran estar cambiando cuál es la figura del crecimiento y esto. Y a lo mejor también en un momento dado ser participativos de algunas patologías posteriores a futuro, que no lo sabemos tampoco, ¿verdad? Que eso puede ser una razón. Ese programa en el cual está ligado a través también de la Secretaría de Educación, seguramente, sí. Porque eso es fundamental, que seguramente también en la escuela de padres tiene que estar participando, sí. Que también tiene que haber en lo que son los ejercicios, porque el movimiento pues también es fundamental. Eso no es fácil, pero existe y se puede hacer porque puede ser parte de la vida diaria. Y ese programa seguramente si se sigue participando y apoyando, seguramente en un futuro no muy temprano, porque eso va a tardar un tiempo, eso tampoco es algo que va a poder suceder muy pronto. Y hay una acción que ya se tomó, que me parece que también es muy positiva para esto, que fue sacar alimentos considerados chatarras o considerados pues negativos, que ya se sacaron de las escuelas. Sí, de alguna forma este trabajo tiene varios momentos. El primer momento es, bueno, el de sensibilizar a todos los que debemos de participar, porque definitivamente vamos a marcar la pauta. Creo que no necesitamos prohibir algo. Yo soy de la idea del tiempo que he trabajado en salud pública, ya más de 16 años, en los cuales yo sé y casi estoy plenamente segura que todos sabemos lo que debemos de comer. Pero entre lo que debemos de comer y lo que comemos, ahí es donde yo les digo hay un abismo muy grande, ¿sí? Nos hemos puesto a hacer encuestas donde decimos cuáles son los alimentos más saludables y la población los ubica, y de todos los grupos de edad. Los niños los ubican los adultos, papás, mamás, todos los ubicamos. Y cuando preguntamos qué comemos, no comemos lo que sabemos que debemos de hacerlo bien. Entonces, es sensibilizar a los padres de familia, a los niños, a los maestros, a toda la sociedad, de que tenemos un problema muy grave, que es la obesidad. Y que ya no tenemos tiempo de pensar en a ver si quiero cambiar, ¿sí? O a ver cuándo lo voy a hacer. O sea, tenemos que hacerlo ya. Sí, claro. O sea, como quien dice, ya estamos en la hora cero para el cambio hacia una nueva alimentación. El otro apartado es, a mí me da a veces, y lo soy sincera, me da tristeza cuando queremos que se prohíban ciertas cosas, cuando realmente nosotros mismos debemos de no comerlas, porque esto va en relación a una oferta-demanda. Los productos están porque hay consumidores, ¿sí? Entonces, si yo, consumidor, no consumo esa bebida gaseosa, yo voy a contribuir a que se reduzca, porque somos el primer país consumidor de bebida gaseosa. Fíjese qué cosa tan de consideración tan importante lo que usted está diciendo y el mensaje que estamos mandando, porque al final de cuentas si pues se ve muy rico tomar un refresco X, pero también es muy rico tomar agua. Así es, y es más saludable, sí, o sea, es saludable, el otro sí. Ni siquiera es saludable. Sí, lo que pasa es que no sabemos o no queremos saber
o no queremos comprender cuál pudiera ser la diferencia entre una y otra cosa. También es cierto que hay otro factor que también ha influido, me parece que de forma importante, en este comportamiento social, que ha sido el hecho de cómo ha ido cambiando la estructura familiar. Al estar la madre con necesidad laboral o por necesidad personal o necesidad familiar o llamémoslo como sea, en la cual la integración a una actividad laboral también complica un poquito, porque al final de cuentas complica lo que era uno de los dos caminos que se tenía en la vida del matrimonio. Uno era el hombre, pues el que traía, y la mujer era la que realmente administraba y manejaba las cosas. Ahora pues ya no es suficiente lo que se trae, entonces para administrar pues no es suficiente lo que se administra. Entonces a veces hay cosas que se llaman la atención, porque si usted dice, bueno, yo llevo tanto, pero luego la guardería me va a cobrar tanto, entonces ¿cuánto es lo que realmente voy a tener como valor de esto? Sin embargo, me parece que la mujer, al ir generando una educación más importante, también ha hecho que el país también haya crecido en ese aspecto. A mí me parece que, y además pues no voy a hablar de género, pero me parece que eso también es una situación fundamental. Pero también lo que sigue siendo pues la estructura de la familia, el complemento, la parte que sigue, que son la familia, los hijos, ya no es el mismo trabajo. Ya complica un poco, porque ahora un niño, si tiene que estar en guardería, pues está en manos de 2 o de 3 personas diferentes. Sí. Entonces usted se recordará del síndrome de guardería también, en que los niños los fines de semana que están con los papás no comen, lloran mucho, están inquietos, o sea, una serie de situaciones como de rechazo a esa participación de esa parte. Pero entonces pues tenemos que adaptarnos a todo y entrarle a, como se dice taurinamente, entrarle al toro para las cosas. Pero sí, es un constante complejo de situaciones en las cuales tiene que irse adaptando, y no sabemos, aunque se haga de una forma sana en las guarderías, por ejemplo, pero luego la diferencia de lo que se come en la casa. Así es. Muchas veces lo que se come en la casa, pues a lo mejor es comprado en la esquina y ya no fue como tan sano como fue en la guardería. Así y entonces ahí vienen todas las complicaciones con esto. En base a lo que comenta, en el 2006 hicimos una encuesta para ver los hábitos alimentarios en los niños, en familias, ¿sí? Cómo era el hábito alimentario en la familia. Y nos dimos cuenta que los menores de 1 año son bien alimentados. Afortunadamente todavía se les da la atención que se requiere, todavía tienen el cuidado. El problema es cuando cumple el año, que cuando decimos el niño se incluye a la dieta familiar, es donde empieza el desastre, porque desafortunadamente ya le ofrecen todo lo que los adultos consumen, y es donde empieza ese cambio, ¿sí?, de hábitos. Entonces decíamos nosotros, ¿cómo es posible que el cumplir el año ya le cambie la mentalidad a los padres y diga, el niño ya pasó una etapa de mucho cuidado, ahora sí, empieza y se incorpora a los malos hábitos de la familia? Fíjese, doctor, que yo creo que aquí una de las cosas que nunca debemos de perder, aun cuando nuestras sociedades hayan cambiado y la dinámica y los roles de papá y mamá también han sido muy diferentes, y hasta la de los hijos, porque ya los hijos, ya con eso de los intercambios académicos, cómo viajan, ¿sí? Sí. Y desde la prepa empiezan a mudarse y bueno, a experimentar otros ambientes. Y entonces, pero yo creo que no debemos de perder algo. Mientras estemos en el núcleo familiar, independientemente quien provee, quien organiza y quien aporta lo más que se pueda a la familia, yo creo que debemos de ser seres integrados. La alimentación es una de las actividades que nos permite demostrar el amor que nos tenemos. Mire qué bonito lo que está diciendo, porque me parece seres integrados. Sí, así es. Al demostrar realmente el amor que nos tenemos, viene el otro valor, que es el servicio. Pero un servicio donde los elementos que conforman la familia tenemos que dar algo de lo de nosotros y no hacer como lo hacíamos antes. La alimentación es responsabilidad de la mujer.
O sea, todos somos responsables de la alimentación de todos. Y partiendo de ahí, yo una de las cosas que siempre recomiendo es de que siempre tenemos el tiempo suficiente para organizarnos. Y si nos organizamos en los horarios que tenemos fuera de lo que es laboral, tendríamos que establecer qué es lo que vamos a desayunar, qué vamos a comer y qué vamos a cenar. ¿Qué vamos a llevar de colaciones al trabajo? ¿Qué los chicos se van a llevar a la escuela? Y eso perfectamente bien se puede cuando se quiere hacer un día a la semana. Nosotros cuando capacitamos a padres de familia es una de las sugerencias, o sea, tomar en cuenta los gustos de los miembros de la familia, tomar en cuenta sus horarios de trabajo y actividades educativas y entonces sí organizarnos. Alguien puede ser el responsable de traer las tortillas, alguien de preparar el platillo, alguien de hacer el agua fresca, alguien de recoger los platos, alguien de tirar la basura. La situación es que como andamos todos corriendo y andamos todos en otros compromisos, casi siempre estas actividades se las dejamos a una sola persona y esa persona al tener diferentes roles, pues no lo va a hacer tal y como debe ser. No, y viene a ser una verdadera complicación. Así es. Entonces, la situación es de integración. La alimentación es una práctica que integra, es una práctica que nos demuestra lo servil que somos, ¿sí? El servicio que nosotros damos, el amor que estamos entregando. Y qué mejor que con esos 3 valores, a la hora de la repercusión, respetamos nuestros horarios, consumimos nuestros alimentos, preparamos nuestros alimentos y el resultado es una mejor salud. Entonces, creo que si estamos bien organizados, hasta más barato nos sale, doctor. Sí, seguro. Porque eso de estar comprando alimentos preparados, aparte de que son caros, nos están perjudicando nuestra salud. Sí, son rápidos, y rápidos porque usted habla por teléfono y enseguida está un producto donde que si no le llegan 20 minutos, no lo paga. ¿Sí? Entonces, y la otra, ¿dónde lo consume? Carlos Fuente en uno de sus libros dice que una vez estuvo parado frente a una catedral del Mar Comer y en este caso simplemente vemos, si antes buscábamos el mejor plato, se comían hasta en platos de plata, porcelana, barro, niquelado, o sea, todo eso. Ahora, ¿en qué comemos la mayoría? En cartón. Así es. En bolsas de plástico. En plástico, sí. ¿Verdad? Que contaminamos nuestro ambiente. Doctora, esto está riquísimo. Vamos a tener un momento para darle una vuelta a las instalaciones. Muy bien. De Prevenir y ahorita continuamos con el programa. Claro que sí.
Bueno, pues ahora ya estamos de regreso, Sí. doctora Ana Miriam Reyes. Sumamente interesante, como de costumbre digo la palabra interesante, porque me parece que es fundamental que esto se pueda conocer. Uno de los objetivos que tenemos con este programa es poder llegar a donde podamos, mencionando todo lo que también se está haciendo en el país. Y ahorita que estábamos platicando fuera de cámaras alrededor de del programa de adolescencia, yo sé que no va a salir igual, pero sí me gustaría que me contara de nuevo todo lo que me estaba diciendo. Muy bien. Bueno, el Centro Nacional para la Atención de la Adolescencia tiene un grupo conformado y su objetivo es trabajar en forma intersectorial las acciones de prevención hacia los adolescentes. En este grupo está conformado por psicólogos, maestros, pedagogos, médicos, trabajadores sociales, y ellos están capacitados para capacitar a los responsables estatales, ¿sí?, y a los grupos que se requieran, que van a ser formadores de los grupos de adolescentes, sí, promotores en salud. Ese trabajo lo realizamos a nivel de comunidad a través de las regiones sanitarias. Pretendemos que para el 2011, por lo menos el 30% de nuestras unidades de salud en Jalisco, estoy hablando de 587 unidades, el 30% de ellas tenga un grupo de adolescentes promotores en salud. A ver, déjeme preguntarle para entenderlo, porque me parece que esto vuelvo a repetir, es sumamente importante. ¿Usted tiene ese grupo? Sí. Es un grupo multidisciplinario, educativo, de todo este proceso nutricional, ahí vienen todas estas cosas. Ellos a su vez informan y dan este tipo de información, este tipo de educación a un grupo del cual ellos a su vez van a ir a las instituciones que hay en los municipios. Sí, este grupo estatal, sí, que está conformado por representantes tanto del Consejo para la Prevención de Accidentes, del Consejo para la Prevención de Adicciones, del Consejo para la Prevención de VIH-Sida, ¿sí?, junto con los DIF. Los DIF en este caso es el estatal, y la propia Secretaría de Salud. Nos comprometemos, ¿sí? O sea, es un comité que conforma, nos comprometemos a capacitar al personal de regiones sanitarias. La región sanitaria recibe esta capacitación, pero al mismo tiempo continúa con la figura del representante de cada una de las instituciones que mencioné. La convocatoria se hace a nivel de unidades de salud para que los jóvenes adolescentes, ya sean los que estén en secundaria o los que estén en preparatoria o que no estén estudiando, se incorporen a la formación de este grupo GAP. Es el grupo de adolescentes promotores en salud. A él se le elabora una carta descriptiva en la cual se tocan los temas más importantes, que son los temas en los cuales debemos de enfatizar la prevención de las enfermedades que más les afecta a ellos. Dentro de la Secretaría está incluido salud reproductiva, porque tenemos también consejería especialmente en el apartado de salud reproductiva. La situación es el trabajo que debemos de hacer en las unidades, es para capacitar adolescentes. El adolescente va a tener la información suficiente de cómo funcionan los servicios de salud y también cómo funciona la prevención para que los chicos reduzcan sus riesgos. A la hora de que ellos ya están sido capacitados, entonces ellos van a ser los capacitadores o los auxiliares, ¿sí?, para aconsejar a otro adolescente. En este caso, pues bueno, tomando el modelo de pares para que de alguna forma pues podemos obtener mejores resultados. Es una información en cadena. Así es. Y lo más interesante de lo que usted está diciendo es que el que es el líder, digamos, el líder de opinión de parte del grupo en los adolescentes, es más creíble para los muchachos que el mismo grupo diferente en que está. Sí. Entonces, si él es a su vez un convencido de esto, seguramente el resultado va a ser un resultado muy superior al que se pudiera esperar siendo de otras cosas. Y esto hablando de las características propias del grupo adolescente. Así es, doctor. Entonces,
paralelamente, es un grupo que trabaja sin cobrar nada. Nada, es la participación comunitaria. Tenemos un apoyo también, si ese grupo de adolescentes asesorado, y claro, en este caso la asesoría es permanente por parte de la unidad de salud, presentan algún proyecto específico para la comunidad, puede ser financiado por gobierno federal, gobierno municipal y por la parte de la Secretaría Estatal. Esto es un trabajo comunitario, que son fondos que se obtienen para elaborar proyectos de mayor impacto. Entonces nosotros pretendemos que en el 2011 sí podamos tener ese 30% de los grupos conformados en Jalisco, y que la mayoría esté con un proyecto financiado, como lo hemos visto, o sea, con buenos resultados. El reducir simplemente el embarazo en adolescentes, el reducir las enfermedades de transmisión sexual, el reducir la exposición a drogas, ¿sí? Que son temas muy difíciles y que de alguna forma a muchos de estos adolescentes no son bien informados por los padres de familia. Pero mire, no solamente son los padres de familia, ahorita haciendo un símil de lo que usted mencionaba con la alimentación, en que uno sabe lo que debe de comer, pero no lo come. Al final de cuentas hay estudios en los cuales se ha demostrado que sí tienen la información, mas no se utiliza. Entonces tal vez hay necesidad de ser un poco más, tomar una decisión mucho más que impacte, que dé más fortaleza, haciendo que el adolescente primero en esa cadena que va a seguir hacia abajo tenga realmente la noticia suficiente, la información suficiente, más clara, más perceptiva, para que a su vez pudiera transmitirle a los demás y en un momento dado tener un buen resultado como esto. Fíjese nomás, vamos a suponer que son 500 adolescentes, hombres y mujeres. Adolescentes en los cuales hay que conocer que tienen las 3 etapas. En la etapa primaria tienen unas características psicológicas, de comportamiento, físicas, ya usted perfectamente lo sabe. Luego en la media y entonces y en la adolescencia tardía. Si nosotros nos ponemos a ver cuál es la epidemiología o los problemas de salud pública en cada uno de ellos, pues obviamente podemos actuar más firmemente en cada uno de ellos. Eso es por obvias razones. El problema de salud reproductiva, viéndolo como un problema social, al final de cuentas una niña que se embaraza a los 11, a los 12, a los 13 años, a los 14, en que va a truncar su vida futura. ¿Por qué? Porque ya no es lo mismo jugar a las muñequitas con muñecas que jugar con un bebé, o sea, ya tener una responsabilidad de ese tipo. Y eso obviamente cambia mucho la figura de la proyección que pueda tener una sociedad. ¿Hasta dónde se ha logrado algo con esto? Bueno, ahorita yo creo que uno de los pendientes es que estamos en un pico muy alto de embarazos en adolescentes. Esto va muy aunado también a que tenemos una prevalencia muy alta de muerte materna, y mucho de ese grupo se está dando en adolescentes. Entonces, creo que el primer paso es conformar esta accesibilidad de que los jóvenes tengan información, para que de alguna forma se sientan apoyados y sepan que pueden acudir a un lugar. Tenemos en las unidades de salud consultorios para consultoría, ¿sí? Especialmente para aquel adolescente que lo requiera, ¿sí? O sea, que vaya con la libertad de ir a preguntar en lo más mínimo, o sea, a lo que más le dé pena, o sea, que se sienta con la seguridad de que hay un personal que lo va a escuchar y que lo va a asesorar. Y que lo va a orientar, ¿sí? ¿Sí? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque sabemos que el último que toma la decisión es la persona, y la persona, por lo menos bien informada, que sepa realmente cuál es el camino que va a decidir, ¿no? Entonces, el trabajo que se hace con educación, el trabajo que se hace directamente en unidades de salud, en donde ya hay grupos conformados, aun cuando no sean los grupos GAP, sino que simplemente donde haya conglomerados de jóvenes, pues la información tiene que fluir, ¿no? Y tiene que fluir en forma simple, sencilla, pero clara.
saber perfectamente bien que cualquier relación sexual que ellos puedan tener, el porcentaje de embarazo es muy alto. No que si es poquito, si es mucho, si es grande, no, o sea, cualquier intento de actividad, o sea, lo va a llevar a algo, ¿no? Porque eso es lo que también vemos en los adolescentes. O sea, el hecho de que no, la información la tienen, no es tan clara y piensan que a ellos nunca les va a pasar. Sí. ¿Sí? Entonces, ya con ese nunca me va a pasar, o yo estoy muy protegido, o yo soy muy listo, pues resulta que es donde más se presenta el error. Entonces, creo que el espacio de tener estas áreas de consejería, este trabajo de grupos, esta área de coordinación intersectorial, donde el adolescente por todos lados realmente les llegue la información, pues de alguna forma vamos a poder, ¿sí? A lo mejor en algunos años ver el impacto. Pero sí nos preocupa los embarazos en los adolescentes porque están teniendo muchas repercusiones en ellos mismos. No, y en la sociedad como tal, porque además es una sociedad que se mengua su posibilidad productiva, pues eso también es una cosa muy importante, y hay situaciones en las cuales son limitantes para seguir en los estudios, y o sea, al final de cuentas es muy complejo una situación como esta. Este es uno de los programas apenas de todo, y ya nos llevó casi todo el programa. Este es uno de los programas. ¿Y cómo está el programa de vacunas? Bien, bueno, pues podríamos decir que es el programa más grande que tenemos. ¿Por qué? Porque bueno, pues es un programa que obedece a una coordinación intersectorial en la cual las 3 instituciones principales de seguridad social pues están involucradas. Es un programa yo creo que de los más bonitos, que permite que el trabajo realmente sea parejito para todos. La población ya lo identifica, la población ya nos ayuda a demandar la solicitud de vacunas, y pues lo mejor es de que los eventos que se presentan simplemente por aplicar vacunas se han reducido. El control que tenemos de las enfermedades prevenidas por vacunación es muy bueno. Fíjese que yo le quería preguntar esto, ya sabe pues usted que mi dedicación es mayor a través de este tipo de acto médico, que es la vacunación. Y obviamente recordando mis inicios en todo esto, desde mis primeras actividades, a mí me tocó vacunar contra la viruela. Ay, me tocó tener aquella aguja para hacer la linfa y hacer todo ese tipo de cosas. O sea, eso es un recuerdo pues muy interesante. Sí, que es muy historia. Sí, son cosas muy bonitas, y yo conservo una fotografía en la que mi padre se encuentra ahí. Él en ese entonces él estaba como presidente de la Sociedad Jalisciense de Pediatría, donde se puso la primera vacuna contra la polio, la primera vacuna Salk aquí en Jalisco, más o menos como en el 54, 55. Yo no sé si usted sepa, esto lo he mencionado por ahí, que el iniciador de la vacuna, que para que llegara la vacuna a México de la contra la polio, la Salk, no fue un pediatra ni un infectólogo, sino que fue el doctor Velasco Cimbrón, como que era ortopedista, por ver todos esos daños que estaba causando, y el doctor Gabriel Cortés, también de grata memoria, que fue el presidente y formador de la Casa del Médico, muy amigo de mi papá. Él fue quien, a través de él, porque él era ortopedista, se hizo todo esa mezcla de cosas con los Rotarios para poder traer la vacuna. Y esa es una foto pues realmente de mucha historia y de mucho valor. Y como tal han cambiado mucho las cosas. La vacunación ha ido cada vez hablando de mejores expectativas, pues nada menos estamos viendo que ahora la gente vive más años, a pesar de todo lo que hemos hablado en este programa, que está buscando, pero sí han cambiado mucho las enfermedades en las cuales pues, la gente se muere. Es decir, si anteriormente había muchas diarreas por amibas o por problemas de ese tipo, que los niños tenían una mortandad alta, ahora que ya no existe eso, y ahora, por ejemplo, que hay vacuna contra el rotavirus, y que en un momento dado la Secretaría de Salud
haciendo énfasis en sus proyecciones de esto, tiene esa vacuna dentro de la cartilla nacional de salud, pues de vacunación, pues realmente le ha ido dando un cambio a las enfermedades causantes de muerte en el país. Entonces los niños ya ahora se mueren menos de eso, menos de problemas de gastrointestinales y de diarreas, pero se ha ido cambiando hacia otros parámetros como son las enfermedades respiratorias. Sí. Como desde que usted está en esto, ¿cómo ha ido descendiendo la mortandad? Bueno, de alguna forma creo que el evento más importante se observó a partir del 92 al 2000, donde se tuvo una reducción muy importante en varios padecimientos en los niños. Uno fue que se logró reducir más del 50% la muerte por enfermedades diarreicas agudas. Esto, bueno, afortunadamente en ese momento ha sido el suero de hidratación oral. Posteriormente, del 2002 a la fecha, ha sido la contribución de la vacuna de rotavirus, ¿sí?, que es también la que ha contribuido a reducir la mortalidad por diarreas. En el caso de las enfermedades respiratorias, que también tuvimos una reducción muy importante que llegó casi como al 42%, tomando en cuenta la tasa de 1990 al 2000, o sea, esa reducción se ve. Podemos ver los 10 años como el descenso fue muy significativo. Las acciones que se empezaron a hacer, incluyendo otras vacunas, o sea, donde ya se empezó a modificar, que ya en la DPT ya no era la única forma, sino que se empezó a meter la pentavalente, donde empezamos a tener neumo, ¿sí?, neumo 7 valente, ahorita, bueno, también tenemos neumo 23. Yo creo que la introducción de todas esas vacunas a partir del 2000, que ya fue más universalizada la vacunación, pues sí se empieza a ver la reducción especialmente en aquellas enfermedades también invasivas, sí, como la otitis media, o sea, la neumonía, la complicación de los problemas respiratorios de la neumonía, ¿no? Entonces, sí lo hemos empezado a observar. Una de las cosas que ahorita nosotros estamos observando en estos 5 años es que las tasas están tendiendo a ser planas en cada año. Quiere decir que para poder seguir el descenso, o tenemos que hacer algo muy extraordinario, sí, para que tanto la diarrea como los problemas respiratorios desciendan más de las tasas que tenemos ahorita, o nos preocupamos más en la atención integrada. A ver, ¿sí? Eso que está diciendo a mí me queda como muy enriquecedor. Y quiero nada más también hacer una mención que me parece que es muy importante, porque el descenso de las meningoencefalitis por hemófilos influenza tipo B fue fundamental cuando llegó la vacuna. Entonces, eso fue un descenso también realmente impresionante, porque muchos niños tenían meningitis por el hemófilos influenza tipo B, y después con la aparición de la vacuna, y ahora afortunadamente ya con la 4ª dosis, que era fundamental también ponerla, ahora que ya está en la cartilla nacional de vacunación. Esa forma plana, falta un descenso. Sí. Este descenso seguramente va a ser también a través de educación. Yo insisto que eso también tiene una parte fundamental, porque usted puede hacer muchas cosas a través de la vacunación, pero no puede seguir viendo qué es lo que está pasando adelante. Las condiciones de salubridad son importantes, el lavado de manos es importante, la cocción de las comidas también es importante. Todo esto viene a traer una consecuencia de forma también puntual en los resultados de los programas. Pero ya en estas condiciones lo que se está haciendo también es fundamental. Y ojalá en un futuro tengamos también otras vacunas dentro del esquema nacional de vacunación, que seguramente con las políticas que se están siguiendo en esta situación sectorial, yo creo que va a poder hacerse. Sí, el avance que se tiene para la elaboración de vacunas, lo vimos pues en la pandemia pasada. ¿Sí? Es una de las situaciones que tenemos, estamos casi felices porque el descenso se empezaba a ver en los problemas respiratorios, cuando de repente vino el pico, ¿sí? Y entonces, o sea, todos los casos que se presentaron dentro de los grupos de edad que nosotros normalmente les damos seguimiento, pues sí, fue muy evidente.
Y también es evidente que el hecho de que la vacuna juega un papel muy importante en la elaboración de defensas, quien viene a complementar todo esto es la higiene. Es algo que la población no debe de dejar a un lado. Y simplemente ahorita una de las observaciones que vemos por la baja producción de vacuna de rotavirus, y que en todo el país tenemos, no tenemos, o sea, ahorita en ese momento no tenemos vacuna de rotavirus, es el hecho de insistirle a la población que esos lactantes deben de seguir siendo amamantados con leche materna exclusiva, seguir diciéndole a la población que el lavado de manos, ¿sí?, para todo lo que es el movimiento del niño, o sea, es básico, que no exponerlos, ¿sí? O sea, no exponerlos a los cambios bruscos de temperatura, no exponerlos a personas que estén enfermas con cuadros respiratorios. O sea, creo que dentro de ese apartado, si lo seguimos aunando cuando tengamos vacuna o cuando le aplicamos la vacuna, entonces sí la protección para todos va a ser más alta. Yo le quiero comentar, porque me parece que usted es muy apasionada del trabajo, así como a mí me pasa también con esto mismo. Y yo creo que cada vez más se irá buscando también que el manejo técnico de las vacunas tenga también un punto fundamental, porque no es lo mismo vacunar que vacunar bien. Así es. Eso hay un diferencial enorme en todo esto. Y la cosa que como son la conservación de las vacunas y todo, que cada vez más se irá llegando a un nivel un poco más ideal en estas condiciones. Y yo creo que el sector salud, incluyendo todas las instituciones de salud que son parte de él, está trabajando con mucho fundamento, y cada vez se está abriendo la oportunidad de que más gente tenga acceso a otras más vacunas. Pero yo sí creo también que aquí la información que se le debe de dar a la gente tiene un factor primordial también. No solamente es la vacuna, sino hay muchas cosas alrededor de eso, tal como lo está mencionando. ¿Y en los adolescentes las vacunas? En los adolescentes estamos completando, o sea, el esquema con hepatitis B, TD, SR, que son las 3 vacunas que normalmente con ellos manejamos. Dependiendo de si tienen algún problema de salud, como en el caso, si fuera portador o ser persona con VIH, a él se le debe de estar teniendo un esquema también con influenza estacional, y valorar si es necesario poner neumo 23. En dado caso, si son pacientes, o sea, adolescentes que tengan diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares o tengan al desarrollo de cáncer, también en ellos se debe de completar el esquema con estas 3 vacunas, más aparte adicionarla, porque sabemos que hay vacunas muy específicas de acuerdo al perfil epidemiológico que van dirigidas a ciertos grupos. Sí, usted ahora lo que está mencionando, que son grupos prioritarios de vacunación, también los que se les va a hacer una esplenectomía, que son también prioritarios de estos, o que están dentro del grupo de que van a ser trasplantados. Eso también es un grupo importante, o inclusive, como usted bien lo menciona, aquellos que están en tratamiento contra el cáncer. Así es. Independientemente del cáncer que sea. Fíjese que esto es muy puntual, porque a veces las vacunas no se aplican en esas condiciones y se aplican seguramente sin conocer muchos de las causas, digamos, de los esquemas que son prioritarios para cada caso. Hace rato usted mencionaba que se utilizaba mucha sal en el país. También tenemos un problema muy serio de daño renal en el país como problema de salud pública. Por lo tanto, pues seguramente cada vez el hecho de, en este momento, a mí me gustaría que muy pronto poder ver para la salud del niño, del adolescente y del adulto mayor, entrar a estos parámetros para poder vacunar también a las demás edades. Bien, no, lo que pasa, doctor, es de que el adulto mayor, sí, tiene su grupo específico, sí, o sea, su área, pero también de vacunas nos encargamos de ellos. Entonces, cuando hablamos de vacuna estacional, hablamos de que todos los mayores de 50 años tienen que tener sus dosis anuales con influenza estacional.
Si hablamos de Neumo 23, todos los adultos que a partir de los 60 años deben de iniciar su esquema y solamente un refuerzo a los 65 años, ¿no? Entonces, o sea, ese grupo se maneja así. Y la otra situación, TD. Porque a pesar de que estamos, o sea, el Estado de Jalisco está pasando por una situación de que ya llevamos más de 5 años sin un caso de tétanos neonatal, pero seguimos teniendo tétanos en el adulto. Y de los grupos a los cuales estamos observando tétanos es en las personas mayores, ¿sí? Entonces, o sea, como que hay veces que hay un grupo de población que va adquiriendo cierta edad y a lo mejor dicen, no, pues ya no, ¿para qué no? O sea, no me va a pasar nada. Y resulta que sigue, tiene el mismo riesgo de exposición al resto de la población. Entonces, también en el adulto mayor, también manejamos lo que es toxoide diptérico, manejamos influenza estacional y manejamos Neumo 23. Fíjese que yo le voy a proponer, porque ya el tiempo se nos acabó, yo le voy a proponer porque nuestros proyectos para el próximo año son hacer un proceso de difusión mayor. Pero yo le voy a proponer que tengamos un programa, o cuando menos algo de información para poder hacer a través de este medio para que podamos llegar a los centros de salud. Claro que sí. Y esto seguramente podrá traer algún impacto y lo vamos a tratar. Le agradezco muchísimo. Este es una parte que para mí me estimula mayormente, escucharle a usted con esa pasión hablar de lo que es la salud preventiva en el país, en el estado, con estas condiciones. Y pues ojalá que todo lo que se está haciendo y usted siga haciendo lo mismo y haga que los demás sientan la misma pasión por esto. Doctora, muchísimas gracias. Estoy muy agradecido con usted. Gracias, doctor. Y seguramente haremos algo para la salud de nuestro pueblo. Claro que sí, vale la pena. Que tenga muy buen día.